la conciencia como referencia en el hiperespacio mental. Un tema que parece tan confuso, con nombres tan complicados, pero es tan simple, tan simple. El hiperespacio mental es el momento en que surge la conciencia. Estás bien, tu cerebro está bien, funciona bien, recibe información interoceptiva, propioceptiva, movimiento corporal y lo procesa una sola mente. Según Damasio, tienes una mente y luego conciencia dentro de este hiperespacio mental. La conciencia como referencia. Al comprender esto, muchas cosas se aclararán. Tomaremos este ejemplo, como les comenté y les envié 2 blogs, los usaremos como referencia para empezar a comprender la referencia. Estos 2 blogs hablan sobre el sueño, cómo ocurre el sueño y cómo es esta conciencia. Vamos. Primero, un poco más sobre las etapas del sueño. Las etapas del sueño son interesantes y las etapas del sueño, si te fijas en la neurociencia, encontrarás algo. Las etapas del sueño son N1, N2, N3. ON significa no REM, movimiento ocular no rápido, no REM. Así que N1 es no REM 1, no REM 2, N1, N2, N3. Bien. En N1, cuando estás a punto de dormirte, es algo interesante, porque al entrar en el sueño sientes algo, y es importante que lo sepas. Al entrar en el sueño, tu cuerpo está un poco más pesado. Al estar a punto de dormirte está pesado, es un poco más denso, y hay algunas mioclonías, algunas contracciones, muy agradable. Es pesado, pero te provoca algunas contracciones, así que es N1, así que esto es un poco extraño, una ligera sensación de extrañeza, como si estuvieras perdiendo el control de tu cuerpo. El cuerpo está un poco más denso, ¿verdad? Las emociones, una breve ansiedad y sorpresa al sentir una sacudida. A veces hay una pequeña contracción, te sobresaltas. Así que esta transición comienza así. Empiezas con bostezos y luego te vas. Si no tienes ninguno y te vas, te despiertas, tienes algunos destellos, como destellos, ¿de acuerdo? Te despiertas fácilmente, puedes despertar fácilmente. Alguien que despierta fácilmente. N2 es una fase ligeramente diferente, sale de N1 y se adentra un poco más en N2. Ese es el umbral del desapego, el tono, el cuerpo tiene un tono reducido, los músculos están más relajados. Sientes que tu cuerpo se hunde. N2 es una delicia. La sensación es segura, pacífica, como si desaparecieras en el entorno, te desvaneces y la emoción es neutra, una sensación de descanso y una pequeña imagen, un sonido algo difuso. En la otra transmisión en vivo mencioné que incluso hay confusión con las palabras. Hoy no hablaremos de las palabras, hablaremos de esto. Y la transición de entrada, pierdes la noción del tiempo. Algunos dicen que es el limbo de la temporalidad. Está aquí. Este N2 está entrando en esto. Mi sentido del tiempo se está acabando, está desapareciendo. Y la salida, si tienes la sensación de haber desconectado repentinamente, alguien te despierta en N2, vaya, pero me desmayé, la sensación de haberme desmayado. N3. N3 es la tercera etapa del sueño. N3 ya es un sueño profundo cuando el cerebro se retrasa, el cuerpo se siente completamente pesado, dificultad para moverse. Y si alguien te despierta, confusión. Te despertaste en el lugar equivocado a la hora equivocada. La sensación es de absoluta pertenencia del cuerpo al territorio. Es como si te hubieras fusionado con el entorno en el que te encuentras. Te has fusionado con la tierra, te has fusionado con el lugar donde estás. Es N3. La emoción es casi de ausencia y es un vacío reconfortante. N3 es agradable. La transición, la entrada, es una inmersión rápida, una inmersión fuerte, silencio interior, nada. N3, la salida, te sientes desorientado y tu mente está aturdida. No es bueno porque no se suponía que debías salir. N3, te estás preparando para entrar en REM.
luego entras en REM tónico, y el tónico ya dice, tónico, atención. REM tónico es una parálisis del movimiento muscular. Te has detenido, el músculo no se mueve, tu cerebro ya ha dado la orden, el músculo no se mueve, así que tienes atonía total y tu propia percepción se está reorganizando en la cima. Te sientes como si flotaras o como si estuvieras cataléptico, como si no pudieras moverte, ¿vale? Inmóvil. Eso es cuando estás en tónica. Entonces, sientes que haces referencia al cuerpo inmóvil, ¿de acuerdo? La sensación es, soy el cuerpo, pero no me muevo. Así que tienes un ajuste posicional interno del cuerpo, pero externamente no te mueves. Estás en tónica rey. La emoción es serenidad mezclada con cierta extrañeza y un poco de miedo, porque no puedes moverte. Tengo una amiga que a veces se despierta en esta parte de tónica rey y se desespera un poco porque no puede moverse, porque no debería despertar, simplemente se despertó en el momento equivocado, en tónica rey. Luego está la fase rey. El rey en fase. Es un teatro de sentimientos, muchas cosas. Así, en la reinfase, los movimientos oculares son muy rápidos, la respiración es irregular y las expresiones faciales son pequeñas. Hay expresiones faciales, microexpresiones faciales. Los sentimientos son intensos, alegría, pasión, ira, miedo, lo es todo. Es un sueño vívido, estás en la refase, las emociones se intensifican, vives historias completas con implicación emocional. La transición gradual al entrar en la fase REM te da imágenes vívidas que aparecen de repente. Al despertar, tu corazón se acelera, tu respiración es rápida y tu recuerdo del sueño es nítido. Despertaste en ese momento y tienes claro lo que soñaste. Algunas personas dicen, no sueño. Si alguien las despierta en la fase REM, recordarán lo que soñaron. Así que si un amigo tuyo dice que no sueña, o si un amigo o tu esposo, o si tu esposa, alguien con quien duermes o alguien cercano dice que no sueña, le diré, de acuerdo. Esperaré a que muevas los ojos así, muy rápido, con los ojos cerrados, y entonces despertarás, recordarás el sueño. De acuerdo. Para resumir el sueño, las etapas del mismo. Así, N1, sacudidas, tu cuerpo lavanda. N2, el cuerpo se hunde pesadamente y pierde el conocimiento. N3, despertar es difícil y confuso. Despertar a alguien en N3 es difícil y confuso. Se despiertan confundidos. En la fase REM tónica sienten parálisis y una sensación de flotación silenciosa y silenciosa. ¿Y qué hay del sueño fásico? Historias emotivas, sueños, colores y todo eso. Esa es la idea detrás de los sueños. En nuestra transmisión en vivo de hoy hablaremos sobre cómo la conciencia es como una referencia en el hiperespacio mental. Todo es hiperespacio mental. El hiperespacio mental es la mente humana. Existe dentro de sí misma, a veces con y sin conciencia. La mente humana es muy exigente. Si tu cuerpo está bien y funcionando, hay momentos en los que no tienes conciencia en absoluto porque no la referencias. Continuamos con la transmisión en vivo de hoy. La conciencia es una referencia dentro de la mente, según mis ideas, según mis percepciones, según lo que escucho de los científicos sobre neurociencia, lo veo así, tengo esta base y extrapolo esta idea. Así que la conciencia es una referencia dentro de la mente, es una referencia dentro del hiperespacio mental. Te haré la vida más fácil. Supongamos que no. Un niño aprende a hablar, a conocer sus emociones y sentimientos desde la infancia. En cada lugar de la casa aprende de forma diferente, aprende a comportarse, aprende a experimentar diferentes tensiones viscerales y corporales. A veces te pierdes un poco en la interocepción. La interocepción son tensiones viscerales, la propiocepción son tensiones corporales, son propioceptivas, pero no es solo tensión, sino también limitación del movimiento. Cuando es propioceptivo, puedo limitar el movimiento. La tensión también es esta limitación del movimiento. Así, cuando un niño está en el baño, bañándose al año, a los 2 o 3 años, tiene movimientos e inventos a los que se adapta.
Si está en la cocina, es diferente. Si está en su cuna, es diferente. Si está en la sala, es diferente. Si está en su dormitorio, es diferente. Nosotros también. Cada vez que entramos en un nuevo entorno, tiene un apos. ¿Qué es el apos? Todo este entorno tal como es, conmigo allí. Entonces, ¿cuál es mi concepto de apos? Es propiocepción extendida. Mi cuerpo, mi posición en todo este entorno que me rodea. Por lo tanto, formo parte del entorno. Este entorno puede ser un colectivo al que pertenezco, un grupo de humanos o humanos y animales donde pertenecemos, nos percibimos como uno solo junto con otras cosas. Actos es este concepto en el que estoy inserto. Esto es hechos. La propiocepción extendida es precisamente esta percepción. Algunas personas no la tienen y te lo diré porque está en la zona 3, pero si puedes tener esta percepción, has tenido acceso al abuso. Y luego, dependiendo del entorno, existen restricciones de movimiento. No es una restricción que prohíba el movimiento, es una restricción para tu bienestar, para tu participación en ese movimiento. Así como un niño en el aula tiene ciertos movimientos y aprende ciertas palabras, en el baño es diferente, en la cocina es diferente, así también en cada publicación nos referimos a nosotros mismos. Al referirnos a nosotros mismos, tenemos conciencia. Ese es el concepto que tengo, el concepto de Jackson, el concepto jacksoniano. La conciencia es un movimiento que se percibe como producido en el metabolismo. Es complicado. La conciencia es un punto de referencia en el más allá, un punto de referencia donde te percibes a ti mismo. Aquí me doy cuenta de que soy madre, aquí me doy cuenta de que soy padre, aquí me doy cuenta de que soy estudiante, aquí me doy cuenta de que soy profesor, aquí me doy cuenta de que soy atleta, aquí me doy cuenta de que soy excursionista. Aquí me doy cuenta de que soy conductor, aquí me doy cuenta de que soy músico, aquí me doy cuenta de que soy cantante, aquí me doy cuenta de que soy ingeniero. Todo esto, esta percepción del ser, es conciencia. Entonces, la conciencia es una referencia en la mente, la conciencia es una referencia en el hiperespacio mental. Al atravesar las etapas del sueño, también te das cuenta de que estás ahí, pero tienes una función cerebral restringida porque tu sistema entra en el sueño, hace listas de verificación y se calibra funcionalmente en cada etapa. Como hablo de la conciencia y la referencia del ser, hoy nos centraremos en la propiocepción y hoy hablaremos del sueño rentónico. Es el momento en el que sales de N3 y entras en el sueño rentónico, donde estás quieto, sin movimiento y en cierto modo estás revisando tu conciencia. Comprobando la funcionalidad de la conciencia, cómo me presento en tal o cual entorno, o si me presenté bien en tal o cual entorno. Es una comprobación de la funcionalidad de la conciencia misma. Mira, comillas, el todo, el universo entero, contigo, tu yo completo, no hay separación. Separo las fases del sueño, separo la percepción del ser y la conciencia dentro del sueño. Solo para la comprensión, después de la comprensión, regresas a ser la totalidad. Es como un momento religioso. Tienes creencia y fe. La creencia y la fe son herramientas para que alcances esta conciencia expandida, para que alcances la trascendencia. Es la herramienta para ir, es la herramienta que se usa para llegar. Son recortes y herramientas para usar. Hay personas y hay personas religiosas que se perciben como la herramienta. Y te perdiste. Eso no es espiritualidad. La espiritualidad es usar las herramientas de tu religión. Si eres afrobrasileño, vuélvete afrobrasileño. Si eres cristiano, si eres budista, vuélvete budista. Si eres espiritualista, vuélvete espiritualista. Todas las religiones tienen un camino hacia la trascendencia. Los artistas también lo tienen. Los artistas pueden trascender y nosotros también, incluso sin artistas. La trascendencia es algo natural en los seres humanos. Trasciendes haciendo ciertas cosas, sin dudar, yendo, repitiendo, con calma, con tranquilidad, yendo a la zona 2.
La zona 2 es la trascendencia. Porque en la zona 2 liberas tensiones viscerales y posturales, te relajas y tu cuerpo se adapta. Aquí es donde ocurren los milagros. A veces una persona tiene un problema grave, casi se muere de tanta tensión. De repente algo se suelta, las tensiones se liberan, pasa a la zona 2 y el cuerpo sana. ¿Por qué sana el cuerpo? Porque la zona 2 es una zona de sanación. Es natural que el cuerpo humano sane en la zona 2. Obviamente, algunas enfermedades ya han superado la plasticidad y la elasticidad, así que incluso cuando el cuerpo pasa a la zona 2, ya está metabolizando mucho más rápido. No, no hay vuelta atrás, pero la mayoría de las enfermedades ya han salido de la zona psicosomática y han entrado en la zona anatómica. Aún así, si llego a la zona 2, se revierte de forma natural. La zona 2 es una zona de relajación. El sueño causa esto porque precisamente el sueño N1 ya es una sacudida porque empiezas a relajar los músculos. En N2 ya te hundes, ¿no sabes? Te estás relajando. N3 se ha hundido, ya hay un lavado de cerebro en N3, lo cual es fundamental. Y luego vas al rey tónico, te estás sanando mientras duermes. Sí, pero si tus tensiones, debido a tus creencias o ideología en el trabajo o en lo que haces o en la tensión de pagar deudas y todo eso, y te llevas eso a la cama, te llevas eso al dormir, comprometes esas tensiones y el proceso de sanación de la zona 2 no ocurrirá porque no entrará. Será un sueño muy entrecortado. O si empezamos a tener sobrepeso, vaya, déjame tener sobrepeso también, vemos por la cintura, está un poco gordita, está engordando. ¿Qué pasa? Cuando empiezo a relajar esta parte tónica, relajo esta parte aquí, y cuando relaja esta parte de aquí, relájate por dentro, y estás respirando, y cuando te relajas por dentro, empieza a roncar, pero se relaja aún más, deja de respirar. Pero entonces estoy en la fase 3, ya estoy pasando al tónico, el rentónico, y voy a empezar el proceso de curación. Dejó de respirar porque se atascó. Debido al sobrepeso, la persona tiene mucha grasa acumulada en esa zona, se atascó. El sueño se vuelve superficial y regresa a N2 o N1, roncando y luego de vuelta. Entonces, ¿qué sucede? No estás en la zona 2, no estás permitiendo que tu cuerpo se relaje. Es importante que sepas esto. Por lo tanto, es importante permitir que la zona 2 se desarrolle. También es importante, incluso despierto, a la que llamo zona 1. Despierto también puedes estar en las zonas 1, 2 y 3, pero despierto normalmente te pones en tensión, haces algo, tensión visceral y postural, y haces algo, te relajas, y luego, cuando te relajas, regresas a tu proceso de sanación. Cuando te tensaste para hacer algo, cosa, ni siquiera sientes sed, pero cuando terminas de prepararlo, vaya, tenía sed. Así es, porque te relajaste y entonces la sensación de hambre y sed reaparece, o la tensión es tan grande y la causa de la ansiedad es tan grande que no hay hambre ni sed, solo hay la compulsión de comer, lo que a veces me pasa. La tensión y la ansiedad son tan grandes que como incluso cuando no tengo hambre, así no siento que me doblo. Y no tenía hambre, más que pura ansiedad, porque de hecho se impuso una tensión, era casi tensión visceral y corporal con la zona 3, donde no tienes mucho control y puedes entrar en el proceso de compulsión. Esto es muy complicado. Retomamos la conciencia como referencia en el hiperespacio mental. ¿Qué sucede entonces? Que recuperas el control de tu conciencia. Llegas al lugar y tú básicamente, al llegar al lugar, ya decides qué personaje serás. Esa es la idea. ¿Qué personaje serás allí? ¿Qué personaje interpretaré? Aquí entraré como estudiante, como profesor. Aquí solo soy uno más de este grupo. Pertenezco a todos. Este grupo no me quiere. Cuando pienso que este grupo no me quiere, ya me estoy excluyendo del grupo, pero me estoy excluyendo como conciencia, porque la conciencia es una referencia en la que me he situado. Siempre nos situamos intuitivamente o inconscientemente, ya nos situamos en ella, o depende de las reacciones de la gente, no les gusto, no me quieren, y la sitúo ahí.
pero en ese momento, cuando sitúo esta referencia en este espacio cognitivo, en este espacio emocional, en este espacio sentimental, en este espacio montañas, ríos, bosques, me sitúo ahí y me referencia a mí mismo. Esta referencia es la conciencia. Y la conciencia que colocas percibe cosas diferentes. Los estímulos pueden ser los mismos, pero si los colocas en diferentes conciencias, pueden ser agresivos o no, porque depende de la conciencia a la que te referiste. Más que la dependencia del estímulo en sí. Por lo tanto, el estímulo puede ser extremadamente agresivo. Un estímulo neutro puede ser extremadamente agresivo o extremadamente placentero, dependiendo de la conciencia a la que te refieras. Por eso es importante saber cómo referenciarte en este hiperespacio mental. Estás ahí. En N3, alguien te despierta y te colocas. No hay vuelta atrás. Te sientes un poco colocado, pero si has completado todas las fases, N1, N2, N3, REM, tónica, REM, fásica, y te has despertado, te sientes un poco confundido al despertar. Oye, estoy en casa, estoy de vacaciones. Mira, estoy en casa, estoy de vacaciones. Mira la conciencia. Hizo referencia a ella. Y esta referencia, todo lo que sucede a tu alrededor, lo percibirás con referencia a esta conciencia. Lo percibirás de forma diferente, así te despiertas y dices, llego tarde. Aunque sea mentira, ¿vale? A veces tú, yo o incluso tú, en algún momento nos despertamos pensando que llegamos tarde a una cita y no era así y no tenías esa cita, pero en ese momento sientes la tensión de llegar tarde y entonces te pierdes un poco, ¿sabes? Y percibes los estímulos externos de forma diferente, así te despertaras y dijeras, estoy de vacaciones, estoy bien, trabajo en un sitio bonito, todo me va bien, todo me va bien, y te refieres a lo bueno. Si estás escuchando el mundo de muy mala manera, puedes cambiar de referencia en tu mente. La mente es lo que sientes a través de la propiocepción y la interocepción, pero la propiocepción extendida es cómo te referencias a ti mismo en el espacio donde estás. Y al referenciarte a ti mismo en el espacio donde estás, me referenciaré a mí mismo en ese espacio como maestro, como estudiante, un estudiante de yoga, de meditación, un estudiante de fruición y metacognición. Me gusta eso. Si no, tendré un momento ahora, un impulso de fruición y metacognición. Me expandiré en esta percepción del ser. Entraré en un proceso de trascendencia. En ese momento, cuando entres en el proceso de trascendencia e iluminación, sabrás que es hora de sentir la trascendencia. No es hora de hacer algo. Para hacer en la trascendencia eres la totalidad. Para hacer tienes que cortar, aprender y concentrarte. Te conviertes en una herramienta de la acción. Para hacer tienes que tensar los músculos para caminar, para trepar a un árbol, para bajar de un árbol, y tensas los ojos para tener sentimientos. ¿Entiendes? En la trascendencia te has relajado. La trascendencia se trata de sentir, no de hacer, pero en este sentir las funciones corporales y cerebrales se ponen a prueba y mejoran y se produce cierta sanación, es una epifanía, la trascendencia es una epifanía, el cuerpo se sana a sí mismo. ¿Por qué sana el cuerpo? Porque no le impongo ninguna tensión, sin obligación, sin tensión, ni visceral ni postural. El cuerpo va a la zona 2. El cuerpo va a la trascendencia, el cuerpo va a la hipofanía, sanará de algún problema porque te has relajado. ¿Y qué es la relajación? No estás apegado a la fe, ni a la inseguridad, ni al miedo. No, estás descuidando el tema. Hay personas que se encaminan hacia la trascendencia y tienen que seguir reflexionando sobre sus creencias o su fe. Eso no es trascendencia. La fe te lleva allí. Le dije a mi hermano que está aquí en casa y le dije, mira, la trascendencia es algo así. Tienes un río y al otro lado del río, la trascendencia te lleva al otro lado del río. Cuando llegas al otro lado del río, miras y ves que no había río. Porque en realidad nuestras dudas no nos dejan pasar.
Nuestras dudas, nuestras creencias, nuestros hábitos a veces están tan llenos de dudas y problemas que no podemos cruzar al otro lado del río. El río en sí es una invención cultural que no puede alcanzar la trascendencia, no puede alcanzar la zona 2 de relajación y sanación corporal. Así que te quedas atrapado en la zona 1 o la zona 3, porque la zona 3 es la imposición cultural de una tensión visceral y postural sobre ti, una tensión corporal. ¿Conoces esa tensión postural con el hombro ya encorvado? No es libre, no hay movimiento placentero ni concentración visceral interna, no es muscular debido a la tensión visceral. Así, cuando esto se libera, el cuerpo queda libre para sanarse. La conciencia es una referencia en el hiperespacio mental, pero toda conciencia y toda referencia impondrán tensión visceral y también tensión corporal. Cuando liberas esa conciencia y entras en la trascendencia, eres libre. No me considero Jackson, ni hombre ni mujer. Me percibo como el todo, lo diluido, porque perdí la conciencia, este referente. Acabo de abrirlo. Entré en un proceso de trascendencia, un proceso de cuerpo y territorio, un proceso diferente. Te sueltas, ¿entiendes? Esto es muy importante, así que observa. La conciencia es una referencia donde percibes los volúmenes que te rodean y tu propio cuerpo, y con cada referencia limitas tus movimientos, postura, palabras y sentimientos, porque ese entorno tiene reglas y normas, y estas reglas son: puedes hacer esto, puedes sentir esto y puedes sentir aquello, y te adaptas a estas reglas y normas. Tú allí de Apos, el territorio de ese lugar. Chicos, esto es lo que quería dejarles. Es genial, pueden escucharlo una y otra vez y echar un vistazo a los blogs, porque los blogs escriben más sobre diferentes temas. Aquí les damos información general para que sepan cómo calibrar su conciencia o su referencia en los entornos que visitan. Y si algo va un poco mal, intenten cambiar su conciencia. ¿Cómo voy a cambiar mi conciencia? Cambiar mi referencia. Ahora no soy madre, ahora no soy abuela, ahora no soy padre, ahora soy hijo, ahora soy estudiante, ahora soy discípulo, ahora soy maestro. Estás cambiando tu marco de referencia. En ese momento, tu conciencia misma, tu percepción de la vida cambia, porque la percepción cambia según estas referencias dentro de tu mente, la mente del hiperespacio mental o la mente del Amazonas.